Vale, bueno, muchachos, buenas noches. Primero que nada, veo que ya vienen de una sesión, una super sesión de binaria que hicieron hace un rato. Bueno, yo no estuve presente en esa sesión porque le estaba comentando a Gustavo que para mí ese horario es súper complicado de verdad estar presente. Pero bueno, me alegro que hayan estado ahí con Gustavo y que todo haya salido súper bien. Esa es la idea, ir operando un poco en conjunto. Vamos a tratar de ir haciendo eso, tanto scalping, y bueno, entenderán que el tiempo, nosotros también tenemos muchas cosas que hacer y el tiempo a veces es complicado, pero trataremos de sacar esas sesiones o habilitar una hora al día que sea fija para ese tipo de sesiones, ¿sí? Pero bueno, me alegro muchísimo de todos los que hayan participado ahí en esa sesión. Fíjense, muchachos. Bueno, primero que nada, acabo de colocar en mi gráfico la zona del super long. No sé si lo ven acá en dorado, pero esa es la zona del super long que vamos a tomar en Bitcoin, muy probablemente, si así nos lo permite el mercado. este, pero bueno, muchachos, vamos a ver a lo que nos compete el día de hoy, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es fortaleza y debilidad en el mercado. Esta es la segunda clase de volumen. Esto es súper importante porque básicamente entender si hay fortaleza o hay debilidad en el mercado te va a permitir entender cuándo una estructura, de esas estructuras que ya Gustavo les ha venido mencionando, en cada uno de esos subdeliotipos, cuando una de esas estructuras por eso es que es muy importante pues, implementar ambas teorías. Porque una teoría te dice dónde está, una teoría estás ubicado y la otra teoría te dice si estás por finalizar realmente una estructura o si te estás por comenzar una estructura. Déjame desactivar un momento aquí unos audios, muchachos. Ok, creo que listo. Creo que ahora sí me escucho bien. Vale. Sí, porque creo que tenía una interferencia ideal. Ok, muchachos, entonces lo primero que vamos a ver, ¿sí? Aquí en pantalla les voy a compartir dónde nos quedamos, ¿sí? Nos quedamos en este PDF que les había enviado en la clase, en la primera clase, que decía creísmo y pago. Por el grupo, bueno, lo están haciendo muchísimo de ustedes y eso de verdad que nos anima un mundo. Ahora, pasando a lo que nos compete el día de hoy, vamos a ver lo que es fortaleza y debilidad, ¿sí? Lo primero que debemos saber es que fortaleza va a ser igual a demanda, ¿sí? Fortaleza va a ser igual a demanda. Demanda es muy distinto a compra, ¿sí? Quiero que estas palabras de compra y venta las saquemos un poco del vocabulario y comencemos a utilizar más la palabra de demanda y de oferta, ¿sí? Porque realmente en los mercados financieros los términos que vamos a manejar son estos, demanda y oferta, porque venta y compra, digamos que el concepto está mal trabajado, decir que hay más compra, porque evidentemente para toda compra pues existe una venta, ¿sí? Lo que hay más demanda o más o mayor. Entonces, en fortaleza, lo primero que debemos entender es que fortaleza es igual a demanda y debilidad va a ser igual a oferta, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, básicamente demanda la vamos a ver en el mercado y aquí vamos a pasar rápidamente a ver la demanda, siempre la vamos a ver en partes bajas del mercado, ¿sí? El mercado es totalmente fractal. Aquí en este momento, también diario, si estuviéramos viendo esto, de hecho, vamos a meternos en la realidad. Obviamente, también vamos a ubicar rangos de negociación y vamos a tener ¿sí? Entonces, todo lo que donde dice distribución, distribución en la parte de arriba, pero evidentemente en esos rangos vemos de manera muy global y de manera muy macro, evidentemente lo que vamos a ver es debilidad, o lo que vamos a encontrar es debilidad, es oferta en el mercado.
Y en los ciclos de acumulación, que ya esos ciclos los vamos a tocar en la siguiente clase, pero evidentemente lo que vamos a ver es demanda en el precio. Entonces, una de las cosas que quiero que vean acá, fíjense, le hice acá un pequeño esquema, ¿sí? En este PDF, que incluso se lo envío al terminar la clase, donde tenemos esto. Fortaleza, ya dijimos que es igual a demanda, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver la demanda en el mercado? Pues la demanda la vamos a ver de tres tipos distintos. Y esto se lo voy a dar como concepto, pero si ustedes tienen una hoja en este momento, van a dibujar el gráfico que les voy a ir mostrando ahorita en la gráfica real, ¿sí? Porque dibujárselo aquí quizás no lo van a entender, es muy complejo. ¿Sí? Pero básicamente aquí, ¿qué es lo que tenemos como demanda? Bueno, lo que vamos a ver son las de absorción. Esta que tienen aquí abajo dice que la fortaleza en el mercado se presenta en partes bajas o de sobreventa o de sobrecompra, perdón. Entonces, sobrecompra. Voy a corregirlo aquí en vivo. O sobrecompra en el mercado. La fortaleza la vamos a encontrar en el mercado en partes bajas o de sobrecompra en el mercado, ¿sí? Fíjense algo aquí, muchachos. Y vamos a ir a la gráfica viendo barras de absorción con volumen climático, que es lo primero y lo fundamental a la hora de ver fortaleza. Y vamos a ver este rango de negociación que yo tengo acá. Si nosotros hacemos aquí un zoom out a este rango de negociación en barras diarias, ¿sí? De hecho, aquí me voy a cambiar un momento a velas japonesas. ¿Por qué me voy a cambiar a velas japonesas? Bueno, porque hay varias cosas que quizás la van a detallar mejor en velas que en barras. Y las personas que operamos en barras, pues entendemos a la perfección cómo es el comportamiento en cuanto a las velas, pero al contrario, quizás muchos no. Y he visto que muchos de sus gráficos están en velas japonesas. Por ende, voy a hacer hoy el ejemplo en velas japonesas, ¿sí? Para que esto se entienda pues muchísimo mejor. Fíjense, muchachos. Si nosotros venimos acá de una tendencia bajista, pues evidentemente nosotros lo que vamos a buscar es la primera señal de fortaleza. ¿Cuál es esa primera señal que les marqué ahí? Barras con volumen climático. Lo primero que vemos en la parte baja, ¿sí? Aquí tenemos un último volumen en la parte de abajo. Tenemos un volumen, digamos, un poco por la media, no hay nada significativo, la verdad. Pero llegamos y encontramos un volumen climático. ¿Qué volumen es ese? Bueno, se lo voy a marcar aquí con una flecha de color morado. En flecha de color morado Walter, vamos a disculpa, encontrar se un va el volumen audio. climático. Ahí me están escuchando, por favor. Dígame si me escuchan. Bien. ¿Me escucho bien? No, se escucha muy, muy mal. Vale. Ahora, estoy escuchando acá, por favor, indíqueme si me escucho mejor. Todavía no me escucho bien. Se te escucha algo mejor, coronel. Vale. Y acá por este micrófono me escucho mejor. Allí te escuchamos bien. Yo acá escucho bien. Vale, perfecto. Bueno, me acabo de cambiar de micrófono. Ok, muchachos, entonces, siguiendo con lo que les comento, ¿sí? Lo primero que vamos a buscar o a identificar, ¿sí? Es un volumen climático, ¿sí? Porque evidentemente para ver fortaleza necesitamos tener un volumen climático. Entonces, nosotros vemos que en esta parte de abajo, de hecho se lo estaba mostrando, pues en esta parte de abajo tenemos un volumen, digamos, siempre sobre la media, no hay nada extraño, y de repente aparece una barra de volumen climático, que es esa que les marco ahí en flecha morada, básicamente, digamos, no tengo que hacer mucho énfasis porque se ve súper detallada esa barra de volumen climático. Entonces,
esa barra de volumen climático viene acompañado de qué vela? De esta vela que tenemos acá. Se la señalo también en morado. Y se la señalo aquí con una flecha para arriba, también morada. Entonces, esa vela que tenemos ahí, fíjense, eso es una vela que en algún punto fue totalmente roja hasta la parte de abajo. Fíjense la mecha tan inmensa que dejó y fue capaz de absorberse. Entonces, en ese momento, luego de que venimos de una caída tan agresiva, porque quizás aquí en el gráfico se vea bastante sencilla, pero créanme que esto fue una caída súper agresiva. De hecho, lo que estábamos operando el mercado en ese momento, pueden preguntarle a Gustavo, a Giovanni, a todos, fue una caída súper violenta. O sea, estamos hablando de que fue una caída casi de un 50%. Entonces, fue una caída súper agresiva. Que esa caída se vea frenada con un volumen climático y una vela que sea capaz de absorberse y cerrar lejos de sus mínimos, ya eso nos indica o nos da indicios de fortaleza en el mercado, ¿sí? Y ahí empieza, no quiere decir que el precio se vaya a reversar de manera inmediata, ojo, y eso hay que tener mucha atención. No quiere decir que nos vayamos a reversar, quiere decir que en ese momento está entrando fortaleza al mercado, en esa zona está entrando fortaleza al mercado, ¿sí? Entonces, cuando pasan este tipo de situaciones y llegamos a esta primera vela, pues hay operadores que básicamente se dicen ser expertos en volumen y aquí se ponen en largo y operan en long. Básicamente aquí se ponen en un long, se montan en un long y resulta que, bueno, hace falta toda una estructura todavía para irnos al alza. Sí que nos vamos a ir al alza porque eso nos lo está diciendo. Nos lo está diciendo ese volumen climático y esa vela ya de una nos indica que ciertamente nos vamos al alza, pero no todavía. ¿Sí? Hace falta toda una estructura de mercado. De hecho, esta vela que ustedes ven acá, pueden ver en la parte de abajo. Claro, un poquito, por favor. Esta vela que está acá, pueden ver en la parte de abajo que dice 19 de mayo. ¿Sí? Esta fue la caída de Bitcoin del 19 de mayo, donde liquidaron un montonón de gente. ¿Sí? Y fíjense ahora algo que les voy a mostrar que colocamos nosotros en el equipo de Sumando Satoshi en nuestro Twitter. ¿Sí? De hecho, yo no uso mucho el Twitter, lo uso para cosas, digamos, pero muy esporádicas, como digamos para ir dejando información colgada ahí. Y fíjense lo que nosotros colocamos en nuestro Twitter. El 20 de mayo, de hecho lo pueden ver acá en pantalla, yo publicaba esto para ver, cerca del mediodía, el 20 de mayo. ¿Y qué fue lo que hicimos acá? Esto es una estructura, básicamente de lo que creíamos que iba a suceder. Sí, evidentemente no sabíamos qué iba a pasar. No, nadie era divino de qué iba a suceder, pero teníamos una estructura más o menos clara. ¿Por qué se da este tipo de estructura? ¿O por qué creíamos que esto iba a pasar? Y esto que ven ustedes en pantalla, básicamente se los adelanto porque ya lo vamos a ver en las siguientes clases. Esto es un ciclo de Wyckoff, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí en pantalla. Entonces, ¿por qué creíamos que esto iba a suceder? Bueno, porque tuvimos una barra climática pero muy descarada, digamos. Entonces, fíjense esto que teníamos aquí. Y fíjense lo que el mercado a la final hizo. Algo más o menos similar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos adivinos, porque no, básicamente entendemos ciclos de mercado, cómo funcionan y qué nos rige ese primer, o digamos, para nosotros intuir eso desde un primer momento, esa barra climática. Esa barra climática que frena la caída. Entonces, esa barra climática es fortaleza dentro del mercado. Ahí nos están mostrando los market makers, los compradores, pues evidentemente que ahí hay fortaleza, que hay intención de comprar. Eso no quiere decir que nos vamos a ir al alza, ¿no? Quiere decir que vamos a estar rankeando un buen tiempo. De hecho, esto creo que duró aproximadamente 3 meses, algo así, no recuerdo. Pero creo que duró aproximadamente como 3 meses este rango, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a identificar son barras de fortaleza. Eso es una barra de fortaleza. Estas que les voy a marcar a continuación, todas son barras de fortaleza. Aquí volvimos a bajar, aunque esto lo podemos ver luego como un test, pero ya eso lo vamos a ver más adelante. Pero esto entra como barras de fortaleza. Esto es fortaleza, esto es fortaleza,
Todas estas barritas que les voy a marcar acá son de fortaleza con absorción. ¿Sí? Importante. Son barras de fortaleza que se absorben. Todo esto. Y si nos ponemos a buscar en el gráfico, pues vamos a encontrar muchísimos más. De hecho, al final de esto voy a darles una opinión sobre el precio actual de Bitcoin y por qué, digamos, estamos un poco inquietos en que salga esta barra de absorción, porque no ha salido hasta el momento. Entonces, al final vamos a hablar un poco de ello, ¿sí? Pero todo esto que les marco aquí son barras de fortaleza en el mercado. Ahora, ¿qué es lo segundo que nosotros tenemos que ver como demanda en el mercado? Y por eso les digo, ustedes dibujen ese tipo de velas o ese tipo de barras a su gusto, para que ustedes puedan entenderlo, porque esto es algo que les va a servir para operar el mercado. De hecho, para las binarias sirve de forma perfecta. ¿Por qué sirve de forma perfecta y por qué es lo que yo les he explicado en el tema de las binarias? Bueno, porque eso nos permite operar reacciones. Evidentemente, ahí el precio con las barras de fortaleza no nos indica que vamos a subir de inmediato, pero sí que nos da un indicio de que vamos a tener reacciones al alza de inmediato. Y eso lo vamos a ver cuando entremos en ciclos de White también. Entonces, fíjense, lo segundo es barras de rango estrecho con volumen climático. Fíjense que ya vimos barras de absorción con volumen climático. Ahora vamos a ver barras de rango estrecho con volumen climático. ¿Qué es esto? Ok. Como seguimos, digamos, definiendo lo que es la demanda, evidentemente tenemos que buscar las partes bajas de los rangos. ¿Sí? Porque la fortaleza la vamos a ver en partes bajas. Porque la fortaleza es igual a demanda. Entonces, ¿qué son barras de rango estrecho con volumen climático? Bueno, este tipo de barritas que están acá. De hecho, aquí tenemos una. Es muy difícil verla. De hecho, es muy difícil verlas, no, es muy difícil encontrarlas en el mercado. ¿Por qué es difícil? Porque casi nunca se dan. Y cuando se dan, son, digamos, son indicios muy, pero muy buenos de que vamos a tener una posible reversión en el precio, ¿sí? Pero fíjense, esto que les voy a marcar en flecha, vamos a ver, azul, estos son velas, en este caso, velas de rango estrecho con un volumen alto, que es este volumen que tenemos aquí abajo. ¿Sí? Vamos a colocarles otro color acá. Vamos a ponerlos en azul. Ok. Esos son velas de rango estrecho con mucho volumen. Fíjense que veníamos un volumen por la media, aquí empieza a aumentar el volumen, pero sigue, digamos, el esfuerzo que se está haciendo por bajar el precio, no lo está logrando en este caso. De hecho, vamos a ver si conseguimos alguna otra barra que sea un poco más, que se vea pues un poco mejor en este ejemplo. Vamos a ver si aquí la tenemos. Bueno, fíjense, aquí tenemos otra barra. Aquí venimos una micro tendencia bajista, podríamos decir, en diario. Bueno, de hecho es en diario, no es micro, es una tendencia bajista. Y aquí tenemos que, de hecho, esto es una corrección, ¿sí? Porque de hecho es una onda B, por ende entendemos que esto es una corrección. Pero fíjense cómo termina esta onda B acá. Por eso es lo importante de unificar ondas de Elliott con toda la parte de volumen. Porque fíjense, si aquí nosotros entendemos de un principio que estamos en una corrección tipo 0 ABC, como ya la han visto con Gustavo en el intensivo de elliotismo, y aquí tenemos, digamos, vamos a suponer que dibujamos algo de este estilo. Y aquí tenemos un 0 ABC de este estilo. Ponerlo que se vea. ¿Sí? Y acá pensamos en subir, pero aquí testeamos el precio. Y fíjense cómo termina, digamos, esta corrección, que quizás termina acá. ¿Cómo termina esa corrección? Pues termina con una vela, ¿sí? De rango estrecho y comienza a verse volumen elevado, volumen mayor a su volumen anterior. Entonces, ahí comenzamos a ver posibles reversiones en el precio, como se están dando acá. ¿Sí? Esto lo vamos a ver también a 5 minutos, a 1 minuto, de hecho ya no vamos a meter. Lo que pasa es que evidentemente, pues en diario,
tenemos ejemplos que están súper, súper claros. Vamos a ver si conseguimos otra. Y si no, vamos a ver la otra definición. Por aquí tenemos, fíjense, ya hemos visto barras de absorción con volumen climático, barras de rango estrecho con volumen climático también. Y como tercero tenemos conjuntos de barras que indiquen un rango de acumulación. Y esto evidentemente ya es hacer una lectura en conjunto de las barras. Y esto es entender los ciclos de Wyckoff, que obviamente lo vamos a ver en las siguientes clases, pero esto es identificar un conjunto de barras que indiquen un rango de acumulación. Evidentemente ahí lo que estamos viendo es fortaleza en el mercado, ¿sí? Que al final es lo que queremos aprender el día de hoy. ¿Qué es fortaleza? Entonces, la fortaleza, como lo dijimos, lo vamos a ver en barras de absorción climática, barras de rango estrecho y evidentemente una lectura en conjunto que me indiquen un rango de acumulación. Entonces, viendo esta gráfica de Bitcoin, que fue el rango, digamos, más próximo en diario que tuvimos, el rango más próximo en diario que tuvimos, que fue desde mayo hasta agosto, imagínense, fue el último rango de acumulación en diario que tuvimos, ¿sí? O por lo menos de forma bastante clara. Entonces, acá, por eso siempre hacemos el ejemplo con esto, para que esto se entienda lo mejor posible. Entonces, fíjense, si nosotros aquí identificamos barras de absorción con volumen climático y vemos que esas barras luego se testean y siguen siendo barras de fortaleza, que cada vez que llegamos a la parte baja, básicamente, donde están todas estas flechitas, de hecho se las voy a colocar todas en línea. Cada vez que llegamos a la parte baja, como la pueden ver acá, ¿qué hace? ¿Qué nos encontramos en el precio? Fíjense, y esto se lo voy a poner morado también. ¿Qué nos encontramos en el precio cada vez que llegamos, en este caso, en ese rango a los $30,000? Nos encontramos barras que se absorbían. Se absorbían con un volumen por encima de la media, o con un volumen que podemos llamar un volumen climático. Entonces, si eran barras que se iban absorbiendo en esa parte, evidentemente ahí son síntomas de que los profesionales están acumulando el precio, ¿sí? Que están acumulando el activo, que están, digamos, testeando la zona una y otra vez, y eso lo vamos a hablar al final ya, pero estaban testeando y testeando la zona, acumulando, y esto es lo que nosotros llamamos lectura en conjunto, ¿sí? Entonces ya tenemos barra climática, tenemos testeos, y en todos esos testeos, pues las barras se van absorbiendo. Y donde no se absorbe, los rangos son sumamente estrechos, pero también tenemos volumen climático. Entonces, esa lectura en conjunto nos dice que esto es un rango de acumulación. Y si esto es un rango de acumulación, evidentemente es para distribuirlo mucho más arriba, que fue lo que sucedió. Y es a lo que vamos a pasar ahora. ¿Sí? Porque de hecho llegamos a la parte alta, como lo pueden ver acá. ¿Y qué tuvimos ahora? Bueno, una distribución, evidentemente. El mercado no es alcista al 1000%. El mercado tiene que ir acumulando, tomando beneficios, distribuyendo y así sucesivamente. El mercado se comporta, digamos, de forma cíclica todo el tiempo. Entonces, como fortaleza, ya hemos visto que fortaleza la vamos a encontrar en partes bajas de los rangos y con velas climáticas, con velas de absorción, de rango estrecho o lectura en conjunta que nos indiquen un rango de acumulación, ¿sí? Ahora, debilidad. Y fíjense, aquí en el PDF de debilidad, aquí les coloco un tips de debilidad. Esto se lo voy a decir al final. ¿Por qué? Porque tenemos también estas mismas barras, ¿sí? Tenemos barras de absorción con volumen climático, exactamente lo mismo, barras de rango estrecho con volumen climático, tenemos un conjunto de barras que nos indiquen un rango de distribución. Básicamente es lo mismo que tenemos para fortaleza, es lo mismo que vamos a encontrar para debilidad, con una, digamos, con una gran diferencia, que la debilidad la encontramos en partes altas del mercado o en partes altas de los rangos de negociación, ¿sí? Y este tip se los voy a decir al final. Ahora, fíjense, si nosotros vamos al mercado y buscamos debilidad,
Vamos a irnos a ver vamos a ver qué rango, quizás vamos a analizar que es un poco más grande. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en los rangos de negociación, de distribución? Bueno, vamos a buscar barras donde se absorba en las partes altas. Fíjense, nosotros aquí tenemos barras de velas, perdón, en este caso, de este estilo, se las voy a ir marcando con flecha azul. Velas de este estilo en partes altas. Aquí tenemos velas de este estilo. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos como 10 velitas, pero vamos a marcar esta. Aquí tenemos este tipo de velas. Vamos a ver qué otras tenemos acá. En partes altas tenemos esta velita. Fíjense, todas estas que les he marcado con flecha azul son velas que nos indican que hay debilidad en el precio. ¿Por qué hay debilidad? Bueno, primero son velas que se están absorbiendo en la parte alta, ¿sí? Que no están dejando que el precio continúe al alza. Y además son velas que vienen acompañadas de volumen alto. Fíjense en este caso, esta velita de aquí arriba, la más alta que tuvimos. Fíjense esta vela que tuvimos acá. Esta es una vela que viene, antes de ella, vino una vela de intención alcista. De hecho, se la voy a marcar con una flecha color, vamos a ver, vamos a ponerle color morado a esta. Aquí tuvimos una vela, fíjense, de intención alcista. ¿Por qué es una vela de intención? Bueno, porque es una vela que cierra en máximos y cierra con un volumen por encima de la media, un volumen mayor a las dos anteriores que traía. Entonces, acá tenemos una vela de intención. Y luego de ella, ¿qué tuvimos? Y de hecho, esta fue la vela más alta de este rango de distribución. Tuvimos una vela que intentó subir, se absorbe y cerró como con un rango sumamente estrecho. ¿Sí? Con un rango muy estrecho, pero con un volumen igual a la vela anterior. ¿Qué es lo que aquí básicamente interpretamos? Bueno, que se hizo el mismo esfuerzo, porque fíjense que el volumen, recuerden que se lo he dicho muchas veces, el volumen es esfuerzo por hacer un movimiento. Si estamos en la parte alta, evidentemente estamos haciendo esfuerzo por seguir subiendo. Si ese esfuerzo no va acompañado de un desarrollo de la vela, tenemos debilidad en el mercado. Lo que tenemos no es fuerza para subir, sino que está saliendo oferta en ese momento. ¿Sí? Así lo interpretamos. Entonces, fíjense, esta velita que les marco en azul, y voy a quitarle esto para que se entienda mejor. Esta velita que les marco con flecha azul, pues es una vela que tiene bastante esfuerzo, igual que la vela anterior, pero el desarrollo, pues no logró seguir subiendo. Esto nos da síntomas de debilidad en el mercado. Aquí nosotros nos ponemos en short nada más que viendo esta velita, o vendemos. Evidentemente no, no tenemos todos los, digamos, todos los indicativos para vender. Quizás los más osados puedan hacerlo. O si ya vienes entendiendo muy bien el rango de distribución, probablemente lo hagas porque entiendas que esto es un Actras. Entonces, que ya eso lo van a ver más adelante también, que es un Actras, que son movimientos de manipulación alcista y bajista. Entonces, aquí nosotros entendemos que se hizo mucho esfuerzo, pero no se logró absolutamente nada. Y como no se logró absolutamente nada, pues evidentemente lo que viene es una caída del precio, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. El volumen tenemos que entenderlo como la gasolina, como ese esfuerzo por hacer un movimiento. Si estamos en partes altas y vemos mucho volumen, ese volumen tiene que ir acompañado de un desarrollo de la vela. Si no viene acompañado de un desarrollo de la vela, pues entendemos que lo que está saliendo en esa parte alta, pues evidentemente es oferta y lo que va a hacer es tumbar el precio. Y lo mismo si estamos en la parte baja con fortaleza. Si estamos en partes bajas y vemos muchísimo volumen y no vemos una vela que desarrolle de forma bajista, pues entendemos que lo que está saliendo ahí es demanda. Que lo que están haciendo es aparecer los toros, los compradores en esa zona. ¿Sí? Entonces, así vamos a identificar la fortaleza y la debilidad en el mercado. Entonces, debilidad la vamos a encontrar en rango de distribución o en partes altas de los rangos y la fortaleza en partes bajas. ¿Sí? Ahora,
¿Cuál es este tips que les tengo acá? Porque es muy importante y porque se los tapé aquí desde un inicio. Bueno, porque quería mostrárselos al final. Porque en la debilidad hay algo que es sumamente práctico y que es una, digamos, es una bendición conocer cuáles son esas barritas o velas de no demanda. Y ustedes han escuchado que Gustavo y mi persona se los nombramos constantemente. Estamos creando no demandas o se está formando una vela o una barra de no demanda. ¿Qué son las no demandas? Tal cual como lo escuchan. No hay demanda para seguir subiendo. Y si no hay demanda para seguir subiendo, pues evidentemente lo único que puede suceder es que el precio retroceda. O por lo menos son indicios de eso. Porque esto es un tip que se los coloco acá. Porque esto no aparece en los libros de fortaleza y debilidad de Wyckoff. Esto es algo que surgió gracias a Tom Williams, que fue el creador del sistema BSA, y él creó la definición de no demanda. Algo que era un vacío que estaba, digamos, en la teoría de Wyckoff, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces en los rangos de negociación o en los rangos de distribución no vemos muchas barras de debilidad como barras de absorción, con volumen climático, ni nada de eso. Muchas veces no se notaba y simplemente pasaban los rangos de distribución sin notar, digamos, ese comportamiento. Resulta que Tom Williams, años después, complementando las teorías de Wyckoff, dijo, mira, ok, de todas las barras que Wyckoff también nombra y dice, existe una barra adicional que él no la está nombrando y que aparece en todos los ciclos, que es la barra de no demanda. Y esa barra de no demanda básicamente es la heroína de todo aquel que opere con sistema BSA. ¿Por qué? Porque fíjense acá, y voy a usar flechas en este caso de color, vamos a ver, ¿qué flecha color? Vamos a poner un color aquí, color verde voy a usar para poder definirlas bien. Fíjense, vamos a buscar qué es una barra de no demanda. Fíjense, si nosotros tenemos aquí el precio subiendo, vamos a buscar una que sea bien, pero bien específica. Bueno, de hecho aquí hay muchísimas. Aquí tenemos una. Y ya les voy a decir por qué. Aquí tenemos una. Aquí tenemos otra súper clara. De hecho, bueno, aquí voy a quitar estas líneas que son de la parte del heliotismo para que no nos interrumpa un poco el gráfico, después las vuelvo a poner. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra. Esta no está tan clara. Aquí tenemos otra. ¿Sí? Fíjense. Esta creo que, no, bueno, esta es la más clara esta es la más clara de todo el ciclo. Evidentemente la tenemos en un Actras. Entonces fíjense estas flechas que les acabo de marcar en el gráfico, ¿sí? Espero que me estén siguiendo y que las estén viendo bien. Fíjense esta parte de aquí arriba, que esto básicamente es un Actras. Un Actras y este es el mejor punto del planeta para vender el precio. Y esto lo vamos a identificar nosotros también. De hecho, era lo que estábamos esperando que sucediera ayer en el precio o antes de ayer y no sucedió. Y bueno, nada, caímos también. También va a pasar muchas veces que caigamos sin tener Actras o esos movimientos de engaño al sitio. Pero fíjense acá que tenemos, ¿sí? Donde les marco el círculo amarillo, lo primero que tenemos es una barra que rompe los máximos. ¿Sí? Fíjense que aquí traíamos un máximo, de hecho voy a colocar las flechas azules que están aquí a la izquierda en los máximos que teníamos. Aquí teníamos un máximo, aquí teníamos un máximo, y de hecho aquí se repitió ese máximo nuevamente. Acá. ¿Esto qué creó? Esto creó una resistencia, un techo en el mercado. Y luego tuvimos esta barra verde que se las marqué con flecha morada. Esta vela verde es una vela que al parecer es de intención, ¿sí? De seguir subiendo. Pero esto es una vela que realmente lo que hizo fue, y los que ya digamos tenemos tiempo en el mercado, conociendo los market makers, conociendo el volumen, conociendo los ciclos de acumulación, de distribución, entendiendo que estábamos en un final de onda 5, que también estábamos aquí, lo teníamos marcado súper claro. ¿Qué entendíamos acá?
que esto era simplemente una vela para volar los stops. Y ya ustedes aquí deberían tener la capacidad de entender eso, ¿sí? Estamos súper cerca y vemos esta vela. Esto fue una vela para volar los stops, básicamente. Y eso fue lo que sucedió. Luego que tuvimos un día o una vela donde los retailers empezaron a comprar. ¿Por qué empezaron a comprar? Porque vieron la vela verde de intención alcista. Esa vela verde que les decía, mira, rompimos resistencia con intención, con volumen, nos vamos to the moon. Ok, al día siguiente comienzan a comprar todos los retailers y adivinen qué comienzan a hacer todos los market makers, a vender, evidentemente. ¿Por qué? Porque estamos en final de onda 5, estamos en rango de distribución y estamos en un Actras. Todo eso lo entienden los profesionales. ¿Quiénes no lo entienden? Los retailers. Entonces, en la vela que les marco de flecha azul, que es una vela de debilidad, aquí están comprando todos los retailers y los profesionales aquí están vendiendo todo. Pero luego tenemos esta vela que les marco en color verde. ¿Esta vela qué es? Esto es una vela que intentó subir nuevamente, es decir, ya aquí quedaron entrampados muchos retailers. Al día siguiente, ¿qué sucede? Bueno, la vela intentó subir, el market maker se salió del mercado, el market maker dijo, bueno, hagan lo que ustedes quieran, si vamos a subir, yo sigo vendiendo más arriba, y si no hay fuerza para subir, pues tumbo el precio y vendo de una. ¿Qué sucede acá? Esto es una vela, y ya le voy a quitar este círculo amarillo para que no me interrumpa más. Esto es una vela donde intentaron subir el precio, pero fíjense lo que pasa en la parte de abajo. No hay nada de volumen, nada, absolutamente nada de volumen. Aquí el market maker ya se salió en la flecha azul, ya el market maker se sale del mercado. Y luego tenemos esa velita, una vela que Wyckoff nunca definió. Y llegó Tom Williams y veía tanto esta vela que le dio una definición y le dijo, mira, estas son velas de no demanda. ¿Y qué pasa después de esta vela de no demanda? Es donde el precio cae de forma descomunal. Y siempre pasa exactamente igual y ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, tenemos esa primera vela de no demanda. Aquí tenemos otra, se las marcaba acá. ¿Por qué esto es una vela de no demanda? Bueno, igual venimos una tendencia bajista. Tuvimos esta vela que se la voy a marcar en azul de intención alcista, ¿sí? Con volumen climático abajo, quizás. Y luego tuvimos una vela que intentó subir, pero fíjense lo que pasa acá. No hay volumen tampoco. No hay volumen que acompañe la subida. Es decir, el profesional dijo, o básicamente lo que nos dice el profesional aquí es que, mira, yo no quiero seguir subiendo. Entonces, si tú no quieres seguir subiendo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que vamos a caer. Aquí no caímos de forma inmediata. Recuerda, estos son síntomas que nos va diciendo el mercado. Luego tuvimos todo esto que sucede acá. Aquí tuvimos otra vez una vela de no demanda, igualita. Pero acá tenemos otras velitas que nos van marcando. Fíjense, aquí tenemos una caída. Aquí el precio comienza a caer. Se las marco en azul. El precio comienza a caer. De hecho, esto es una caída que aunque se ve en una velita, es una caída como un 15% más o menos. O sea, es una caída fuerte. Entonces, aquí cae la vela en un día. ¿Y el día siguiente qué sucede? Al día siguiente tratan de subir el precio. No hay fuerza para subirlo, como se los marco en la parte de abajo. El volumen disminuye. Cuando la vela trata de subir, que de hecho por eso se las coloqué en vela, ¿sí? Para que entiendan por los colores. En barras vamos a ver exactamente la misma información, solo que bueno, quizás no lo iban a entender tan bien. Entonces, aquí intentamos subir el precio, pero lo intentamos subir sin nada de fuerza. ¿Qué sucede luego? Cae el precio. ¿Y qué sucede después? Ok, aquí tenemos barra de absorción. Esto es fortaleza, ¿sí? Esta que les marco aquí ahorita en morado, esto es fortaleza en el precio porque estamos en la parte baja de un rango, básicamente. Pero ¿qué pasa después de esta fortaleza? Tenemos una no demanda nuevamente. Y si seguimos en una no demanda y entendemos que ya venimos de todo un ciclo de distribución y vemos esa no demanda, aquí el precio es para seguir cayendo. Y bueno, fue lo que sucedió. Y esto sucede en el mercado una y otra vez, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante las velas de no demanda?
porque son esas velas que te dicen básicamente, mira, el profesional no tiene ganas de continuar al alza, o sea, no tiene ganas de seguir subiendo, por ende el precio tiene que caer, ¿sí? Al contrario, en los ciclos de acumulación tenemos lo que le llamamos testeo, ¿sí? Pero no es tanto como la no demanda, o sea, los testeos, de hecho, de test vamos a hacer un solo video, porque también es un tema hiper importante entender los testeos en el mercado. Pero las no demandas son barras que de verdad, créanme, son ese tipo de barras que cuando nosotros las vemos, básicamente tenemos una operación en marcha. De hecho, la estábamos esperando. Creo que, no sé si Gustavo comentó que iba a esperar una barra de no demanda, creo que fue el día de ayer, pero no se dio, pues evidentemente. No se dio y bueno, el mercado cayó. Fíjense acá ahorita, estamos en el mercado real, creo que ya ahí están viendo en la parte real del mercado, actual, pues mejor dicho. En esta parte actual que tenemos ahorita, aquí llegamos y llegamos a este punto de, bueno, a esta parte alta que lo veníamos viendo como el 0,61 del Fibonacci, etcétera, ¿sí? Aquí se marcó un rango, aunque fue un rango súper pequeño, la verdad, se marcó una especie de rango. Pero aquí tenemos una vela. ¿Esta vela de qué es? Esto es una vela de intención bajista, con volumen climático, ¿sí? Súper claro. Y estamos en una parte alta del mercado. ¿Por qué estamos en una parte alta? Bueno, porque venimos una tendencia alcista, entendemos que esto es un rango y que aquí tenemos la parte baja del rango, pues evidentemente esto es una barra de intención bajista. Rompimos soporte, aquí reventamos soporte y lo reventamos con volumen. Si aquí el día de mañana nosotros vemos una velita verde que suba, por ejemplo, a 41.300, por ejemplo, y que no haga nada, cosa que suele suceder así en el mercado después que tenemos barras de intención. Cada vez que tenemos barras de intención, al día siguiente es una doji, o el mercado no hace nada, se queda frenado. Eso pasa constantemente. Si aquí el día de mañana nosotros tenemos barras de no demanda, y se las pongo en verde, aquí tenemos una vela de no demanda en diario y en la parte baja tenemos un volumen súper pequeño. Pues evidentemente aquí lo que el profesional está diciendo es, mira, rompimos a la baja y no tenemos ganas de seguir subiendo. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues bueno, seguir bajando. ¿Va a ser de manera inmediata? Quizás no, ¿sí? Ya eso tenemos que irnos a la fractalidad del mercado y encontrar patrones dentro del mercado a 1 hora, a 4 horas, ver las barras, ¿sí? O sea, no, digamos, una vela no nos va a decir la operación. Tenemos que irnos a la fractalidad del mercado. Por eso es que un gran operador o un buen trader maneja todas las temporalidades del mercado. Aunque no las usemos todas, tenemos que manejarlas todas. Sí, porque tenemos que entender qué sucede a 1 hora, qué sucede a 5 minutos, qué sucede en diario, en semanal y en todas estas barras. Entonces, de hecho, en semanal acá tenemos una vela bajista súper fuerte. Y la de esta semana, si cerrase así, bueno, yo creo que llegamos a 30.000 en 3 días, realmente, a la zona dorada de long. Pero básicamente es para que lo vayan entendiendo, ¿sí? Entonces, debilidad en el mercado, pues ya se los coloca aquí. Debilidad igual a oferta. Fortaleza igual a demanda. Y la vamos a encontrar en barras de absorción, de rango estrecho, lectura en conjunto de barras, súper importante. Y la debilidad, vamos a encontrar esas barras de no demanda que vamos a identificar constantemente en el mercado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos con esta masterclass? Porque aquí básicamente Gustavo y yo lo que estamos haciendo ahorita es dándoles un intensivo tanto de idiotismo como de volumen. ¿Qué es lo que queremos con esto, muchachos? Y se los adelanto de una vez, porque creo que es lo mismo que quiere Gustavo, ¿sí? Lo que queremos es que ustedes entiendan cuando nosotros le digamos, por ejemplo, el día de mañana, nosotros le digamos, muchachos, en diario tuvimos una no demanda. Si yo les digo eso, ya ustedes automáticamente tienen que tener esa habilidad mental de decir, ok, si en diario tuvimos una no demanda es porque vamos a caer, ¿sí? O sea, esa habilidad deben irla desarrollando.
Y todos estos análisis, ahorita hemos hablado muy coloquialmente, o hemos tratado de hablar lo más coloquial para que aquí se entienda. Pero realmente aquí lo que deberíamos estar diciendo es, miren muchachos, tenemos como finalización de onda 4, tenemos una barra de no demanda en la onda, en la finalización de la onda 5, de la onda C del zigzag que se está formando. Y eso ustedes deberían entenderlo. ¿Sí? Si nosotros decimos, la onda 4 está formando un zigzag y de la onda C ese zigzag ya en su onda 5 tenemos una no demanda en diario, ustedes tienen que entender eso. O sea, ustedes tienen que comenzar a entender ese vocabulario. ¿Por qué? Porque es la única forma que nos vayamos entendiendo todos profesionalmente dentro del equipo. Entonces, si el día de mañana, vuelvo y repito, decimos, mira muchachos, tenemos una no demanda, o tenemos una barra de fortaleza, o tenemos debilidad en el mercado, pues ya ustedes tienen que ir entendiendo qué es fortaleza, qué es debilidad, qué son no demandas, qué es un testeo, pues ya eso lo van a ver más adelante. Todo eso irlo entendiendo, para que vayamos entendiéndonos todos en el equipo. Y esto se lo digo también, y ya aquí saliendo un poco del tema del volumen, que es lo que tenía que decirles hoy. ¿Por qué? Porque he visto en el equipo, por ejemplo, hoy lo vi, de hecho, que el mercado iba cayendo, rompimos soporte y vi a varios decir, ahora sí entramos en short. Eso es una locura. Es una locura, ¿por qué? Porque es que no podemos entrar en una venta cuando el precio va bajando. Nosotros entramos en venta cuando el precio retrocede de una caída. Es decir, si el precio va cayendo, va cayendo. Y si nosotros estamos fuera del mercado, estamos fuera. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Bueno, si el precio cayó y realmente rompió zonas de soporte y todo eso, que ya lo analizaremos, ok, cuando retroceda, es decir, cuando suba, cuando haga un movimiento alcista, ahí nos posicionamos en short. Pero en medio de una corrida, bien sea bajista o alcista, nosotros no podemos montarnos en el movimiento. O sea, si no lo agarramos desde un principio, pues ya no podemos agarrarlo. Entonces, eso lo digo porque hoy lo vi bastante en el grupo, varias personas, y no es criticando a nadie, evidentemente, aquí estamos todos para aprender. Yo también lo pensaba en un principio, pensaba igual que ustedes, pero es algo que me gustaría irlos aclarando, ¿sí? Porque vi muchos mensajes de ese estilo. Muchachos, estamos rompiendo soporte, nos montamos en un short. ¿Cómo te vas a montar en un short si el mercado está cayendo? O sea, te puedes montar y ahí mismo el mercado se reversa y no es que se reversa porque vaya a irse to the moon, no, es que se reversa porque de repente va a buscar un punto fijo para seguir bajando. Entonces, nosotros tenemos que tener, digamos, esa coherencia para entrar al mercado. Si el mercado va cayendo y estamos fuera del mercado, nada, estamos fuera, no pasa nada. O si va subiendo y estamos fuera, no pasa absolutamente nada. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, analizar, montarnos en un punto Fibonacci del precio, acompañarlo si es posible de no demanda, en el caso que sea para montarnos un short, ver que tengamos una no demanda o barras de debilidad, y entonces ahí sí montarnos en la posición. Que nos puede salir mal, perfectamente, nos ha salido mal muchas veces, pero bueno, tenemos muchísimos indicadores, o muchísimos indicativos, mejor dicho, de que ese va a ser el movimiento o el mejor movimiento que vamos a tomar. Pero jamás, muchachos, jamás, nunca tomen una posición en medio de un movimiento. Si ustedes ven que el movimiento ya se fue al alza, se fue al alza. No pasa nada. Cierren el gráfico y lo ven pasado mañana. O si ven que el movimiento se fue a la baja, se fue a la baja y ya. Pero no entren en medio de un movimiento, porque los van a agarrar al finalizar, finalizando, muy probablemente los agarren finalizando el movimiento para buscar entonces una corrección. Y entonces después salen en pérdida con la corrección y después el movimiento sí se da. Eso es lo que pasa normalmente y por eso es que los traders pierden. Entonces, muchachos, hay que tener muchísima paciencia en estos mercados, ¿sí? Y bueno, para eso vamos a tratar de hacer entonces esas sesiones en vivo, tanto de scalping como de binaria, para, bueno, para ir operando, que ustedes vayan viendo la metodología y vayamos entendiendo. Pero súper importante que esto de hoy se entienda, bueno, así como todo lo entre trader que vamos a ir haciendo, que se entienda lo mejor posible, ¿sí? Porque esto básicamente es lo que le va a dar a ustedes el lenguaje del mercado.
y el lenguaje que nosotros debemos ir manejando. Nosotros vamos a estar toda la vida diciéndole o hablando de forma coloquial, porque tampoco es la idea. En un principio lo hacemos, pero también queremos ir formalizándonos en el vocabulario técnico que debemos ir manejando, ¿sí? Entonces, bueno, si hay preguntas, muchachos, las leo por acá o me las lee Gustavo, y si o pueden habilitar sus micrófonos, de hecho voy a paralizar la grabación acá para no hacerla tan larga, y si hay preguntas, pues bueno, la vamos a aclarar.